Muy bien, vamos a empezar con la sesión de hoy. Y bueno, pues es continuar, ¿verdad? Con lo que habíamos visto la vez anterior. Y bueno, todo esto empieza desde una declaración de Naciones Unidas, ¿verdad? En donde qué iban a hacer con la salud del mundo, ¿verdad? Y ellos señalan con esta declaración de Alma Ata, ¿verdad? África, el derecho de la realización en donde afecta todo, ¿verdad? Los sectores sociales, económicos, además del sector salud. Entonces la salud no va a ir simplemente aislada, sino que está relacionada con todo. Y entonces es una acción multidisciplinaria, ¿verdad? Donde tiene que ver el aspecto político, social, económico, ecológico, todo eso, ¿verdad? Englobado en un solo ente, ¿verdad? Para realizar eso. Entonces recordar que la medicina, pues en realidad tiene que ver con varias cosas, con una promoción de la salud, con la prevención, la terapéutica, la curación y en algunos casos la rehabilitación. Si se hace todo esto, pues vamos a estar bien. El problema de la medicina es que se ha enfocado solamente al aspecto curativo y se les ha olvidado los otros terrenos. Piensan que llegando a eso, pues vamos a tener los resultados satisfactorios. El problema es que no es así. Tendríamos que enfocar todo esto para las enfermedades y la salud en general para lograr algo más. Entonces, hay que recordar que los sistemas de salud tienen que ver con el aspecto social, la sociología tiene que ver con esto, y si no lo entendemos así, tenemos problemas realmente serios, importantes, y que tienen que ver con todo, ¿verdad? Desde la atención, desde un pueblito hasta los hospitales o organizaciones asistenciales, que muchas de ellas, desde el punto de vista de origen, tuvieron un origen religioso. México, todas las instituciones de salud empezaron por aspectos religiosos y por eso tenían una relación muy interesante. Esto se separó, pues, lógicamente, con la independencia, donde una separación de iglesia con salud. Entonces, ¿qué es lo que requerimos, verdad? En esta atención, pues también los recursos humanos. En este caso, tanto humanos como desde el punto de vista inmobiliario físicos, ¿verdad? Que deben ser suficientes para los servicios de cualquier sistema de salud. Entonces, si no hay esto, pues lógicamente no vamos a tener. Pues cuántas veces no vemos hospitales muy bonitos y todo eso, pero le falta el personal, pues no tiene los equipos, ¿verdad?, adecuados en relación con eso. Y a veces etiquetan un hospital por el mejor aparato de imagen o los mejores laboratorios, cuando en realidad es una mezcla de todos ellos que tienen una relación interesante. Entonces esto que a veces nos olvida, hay diferentes tipos de atención, la primaria, secundaria y terciaria, pero lo interesante de ello es que todo el sistema de salud, un 95% tienen atención primaria. Y es un problema que a veces no entienden, sobre todo aquellos que están empezando a estudiar medicina. Lo primero que quieren o hacen es ser un especialista, cuando va a corresponder solamente al 5%. Y lo que se requiere en general, no nomás en México, en todo el mundo, son médicos generales, ¿verdad? Entonces tenemos que ir primero con la idea de que tenemos que ser médico general y después buscar la especialidad, y no todos van a llegar a eso. Entonces todos desde que empiezan quieren ser especialistas de algo y de alguna manera son importantes. La atención primaria, que forma parte de lo más frecuente, fíjense, en 2008 tenía 73 millones de consultas. O sea, es donde llega todo eso y donde este sector va a ir por las enfermedades más generales, más frecuentes, las más, ¿verdad?, que tienen problemática y que tenemos que saber de ellas, porque son las que vamos a ver de diario y tendríamos que entender mucho mejor de eso. Entonces, los niveles de atención médica van a ser de estos tres tipos. Primer nivel de atención, segundo nivel de atención y un tercer nivel de atención. Donde están los especialistas está tercer nivel de atención, pero lógicamente entre el primero y el segundo pues, tenemos
Ahí el 95% de toda la atención médica y menos del 2% va a estar acá, en tercer nivel. Pero uno de los objetivos de los médicos es ir al tercer nivel. Uno de los objetivos de la población y de los pacientes es ir al tercer nivel. Pero tenemos que ir pasando como filtros cada uno de ellos para poder ser atendidos en forma adecuada. El irse directamente acá es un grave error porque a veces, por ejemplo, estos de aquí no saben de las enfermedades más frecuentes y comunes que normalmente existen. Entonces, ¿qué es la atención primaria? Bueno, pues contacto con los individuos, con la familia, con la comunidad, con el pueblito, ¿verdad? Y hay que llevar la atención salud ahí donde viven, trabajan, y este es el primer contacto. ¿Quién es esto? Pues puede ser un pasante de servicio social, pasante de enfermería, o puede ser el médico general, ¿verdad? Entonces, pues aquí aparentemente se ve como si estuviera fragmentada. A nadie le gusta estar en esa atención primaria. No le gustan a los estudiantes, no le gustan a los médicos, no le gustan a los pacientes. Este es un problema realmente serio, pero así está organizada la atención médica. Entonces tenemos que ir paso por paso y dependiendo de cómo esté la salud o enfermedad, pues va a ir brincando, ¿verdad? Conforme se vaya haciendo más grande todo eso. Desde el punto de vista de atención médica, vean lo que hay. Salubridad de toda la atención abarca un 67%, el IMSS un 21%, ¿verdad? Insolidaridad otro 6%. ¿eh? Perdón, IMSS oportunidades de solidaridad 21%, el IMSS en general 6%, el ISSSTE 3% y otros pues un 3% dentro de los cuales está la medicina particular. O sea, todo médico, ¿verdad? Quiere ser médico particular, pero es la menor medicina porque todo tiene un costo económico y la mayoría de la gente no tiene los recursos, por lo tanto tendrá que ir a las instituciones en general. Si nos vamos al tipo de población que va a la consulta, ¿verdad? De salud, vean, el 65% es de tipo rural, o sea, son de los pueblitos, son de las comunidades periféricas, de las zonas pobres. El urbano ocupa el 13%, para unidades móviles un 13% y otros, los particulares, ¿verdad? Es uno, ¿verdad? De ellos en especial. Si nos vamos a entidades por el país, ¿verdad? Pues vamos a ver que Nayarit pues, va a tener un 65%, ¿verdad? De atención desde este tipo de... Entonces, ¿a quién afecta, verdad, el primer nivel, la atención ambulatoria? Entonces, tiene que ver con la atención médica, la prevención y la promoción de la salud. Estos son los objetivos más importantes que tienen que ver con esa gente pobre. De nada sirve estar tratando mucha gente que tiene lombrices si no promovemos, ¿verdad? Si no evitamos, si no hacemos que se laven las manos, si no tienen un sanitario adecuado, ¿verdad? Si no hacen eso, pues vamos a tener un problema de cada rato, tener parásitos que no se van a responder. Entonces tenemos que ver qué es lo que va a la consulta. La consulta es el primer paso y dependiendo de ahí, si la enfermedad es seria, tendremos que enviarlo a otros niveles para una atención más importante. ¿Cuándo se inició esto? Desde 1920. Reino Unido, cuando crearon estos centros de primera atención para individuos, familias y comunidades, iban ahí. Y que el médico conocía perfectamente bien cómo vivían, cómo comían, cómo hacían las cosas. Y podían entender mucho mejor las enfermedades. Este tipo de tratamientos primarios se está perdiendo. Nadie quiere ir ahí, nadie quiere inmiscuirse con ello y por eso hay un fracaso muy interesante en los sistemas de salud, ¿verdad? Entonces, 90%, ¿verdad? En general, de la gente que va a ir a esa atención, ¿verdad? Primaria. Entonces, para conocer esto más de salud necesitamos saber qué tipo de población tenemos, qué tenemos ahí en las instituciones y qué tantas instituciones tienen redes de atención de salud, cuál es la atención primaria que debemos hacer. Cuba es uno de los mejores que hacen este tipo de situación primaria. Hay un médico de una manzana que es el que se encarga de eso.
los pacientes no pueden ir a otro lugar más que ese médico de manzana, y si él ve que la enfermedad es más agresiva y problemática, la mandará a un hospital. De tal manera que puede filtrar de alguna manera los pacientes y llevar a los complicados, a los que no logran hacer esto. Cuando hablamos de segundo nivel, y hablamos en el primer nivel de consultorios médicos, ¿verdad? Esos que están en los pueblitos o bien esos consultorios que están afuera de las farmacias, ¿verdad? Que están dando consulta entre paréntesis gratis, ¿verdad? Son médicos de primer nivel. ¿Cuál es el segundo nivel? Instituciones de salud que tienen que ver la clínica médica, pero que ya hay las 4, ¿verdad? Especialidades básicas: pediatría, cirugía general, maternidad, ¿verdad? Medicina interna. En este caso hay guardia, puede haber atención de partos, ¿verdad? Y bueno, pues no necesitan ser hospitales grandes, tal vez hospitales que tengan hasta 30 camas, de 1 a 30 camas, va a ser necesario. En el primer nivel de 1 a 5 camas pudiera ser, aquí de 5 a 30 camas va a ser esto, ¿verdad? O por lo menos menos de 50. Y algunas veces, ¿verdad? Puede haber, ¿verdad? Como cosas extras, servicios de neurología, traumatología, cardiología, etcétera, de acuerdo a las necesidades que tengan en ese lugar. En ese lugar que reciben personas que consultaron ya el primer nivel, que esas no pudieron ser corregidas, ¿verdad? Y las envían acá con una orden, con algo, ¿verdad? Es ahí diagnosticó una apendicitis o tal vez cualquier tipo de idea que no controlaron, lo van a enviar a este especialista para atención del parto, hacer una hernia, una apéndice, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tienen una referencia, ¿verdad? Una hoja donde dice la enfermedad, que todavía el médico de aquí tiene que corroborar si es cierto o no lo es. Entonces aquí ya hay más camas, ¿verdad? Hay de 30 a 100 camas, ¿verdad? Entonces, lógicamente ya son hospitales de concentración y que van a estar generalmente en las ciudades más importantes, en las capitales de los estados. Estos centros ya tienen instituciones equipadas, ya tienen complejidad, ¿verdad? Ya tienen tecnología, ya tienen aparatos, ¿verdad? De alguna manera, para internar, para hacer esto. Ya hay tipos de anestesia y sobre todo ya hay trauma, neurocirugía, cirugía cardiovascular, etcétera, en algunos casos en especial, pero en general va a tener esto. Entonces, unidades de terapia intensiva, ya va a haber un patólogo aquí, entonces ya se pueden hacer autopsias. Entonces, ya va a haber banco de sangre y va a haber unidades de laboratorio. Entonces, todos estos ya pueden resolver una gran cantidad de problemas. Entonces, cuando ven que un lugar está enviando de primer nivel muchas cosas de eso, a veces ya piensan en crear un segundo nivel en esos que están enviando mucho porque les está saliendo caro para tener esto. Entonces, los niveles de atención, primero, segundo y tercer nivel, pues están así. El amplia es primer nivel, y esto reduce a un segundo nivel, y el tercer nivel va a llegar menos, pero van a ir con elementos que van a llevar algo en especial. Entonces, las funciones pues, son importantes. Primero van a ser filtros donde llegan todos estos aspectos, ¿verdad? En este sistema pues, hay médicos familiares, ¿verdad? Y que pues siempre los economistas de salud están gastando mucho, no envíen esto, no den esto, no den lo otro. La realidad es que pues en el primer nivel no pueden hacer muchas cosas extras, ¿verdad? Tienen que enviarlo al segundo nivel que ya tienen más recursos, más dinero, y en el tercer nivel tienen todos los recursos y lógicamente limitado. El problema es que no pueden enviar todos. Hay leyes donde el primer nivel le dicen de toda la consulta que viste, no puedes mandar uno o dos al segundo nivel. Y de toda la consulta que ven en el segundo nivel van a decirles, uno, vas a enviar, ¿verdad? Cada semana al tercer nivel. Entonces, quieren ahorrar dinero, pero lamentablemente está con normas, ¿verdad? Que los limitan a hacer muchas cosas importantes. Entonces, desde el punto de vista que estamos en los temas, es la atención primaria básica, que lleva
el soporte de toda la consulta y este llega a una media que ya tiene complejidad y va a llegar a un tercer nivel de alta complejidad. Los nuevos modelos es que ya no haya este tipo de pirámide, sino que en el centro hay alguien que canalice en forma adecuada a ciertos lugares. Entonces, poner centros especializados de cardiología, medicina interna, cirugía, gineco-obstetricia, y desde aquí enviar a cada uno de ellos y evitar muchos de estos pasos, ¿verdad? Importantes. Entonces, recordar que la población es importante, la gente más pobre, más problemática, en las marginaciones de las grandes ciudades tendrá que ir al primer nivel. Generalmente muchos de ellos, ¿verdad? Sobre todo los profesionales, pues ya podrán ir al segundo nivel, pero van a ser clase media de preferencia. Los de clase alta generalmente irán al tercer nivel por amistades, por conocimientos o por recurso económico cuando van a medicina particular. Entonces las redes de atención pues van a tener que ver con todo esto, ¿verdad? En donde alguien canaliza de forma adecuada, ¿verdad? Como si fuera un filtro a los centros que van a ser adecuados. Si lo puede resolver, ahí mismo lo va a hacer. Tienen una serie de elementos para hacer este tipo de estructuras de redes de atención de salud, ¿verdad? Que se llamarían así. Esto pues lo han creado en países, ¿verdad? Europeos, donde pues tienen una serie de reglas para seguir todo esto, en donde pues además de registrarlo, pues van a hacer una historia clínica y enviarlo a los sitios, ¿verdad? Y darles medicamentos y todo esto. Entonces el sistema de salud tiene reglas y está vigente en la Constitución, ¿verdad? Hay sistema de salud del 2007 al 2012 con leyes, ¿verdad? Específicamente que esto, y la que controla todo esto es salubridad y asistencia, el control total de todos los sistemas de salud. La que tiene más derechohabientes a nivel público sería el IMSS. En segundo lugar, pues sería salubridad, aunque no están registrados como tal, y luego el ISSSTE serían los menores. Todos los demás, pues, prácticamente son cantidades mínimas en general. ¿Cuánto se gasta para esto? Tristemente, ¿verdad? Se dice que es el 7% de BIP. En México, aunque ponen el 37%, es el 2 del PIB, lo cual realmente es nada, ¿verdad? Entonces México está en los últimos lugares en el aspecto económico, por eso cada rato oyen que no alcanzó para la medicina, que no tienen X medicamentos o que no tienen equipo, ¿verdad? Y pues lógicamente tienen un problema tremendo. Y si esto del dinero nos vamos del 100% que llega, pues casi el 90% es para pagar los sueldos de los que trabajan ahí. Y lógicamente un 10% para mantenimiento, medicamentos y todo, lo cual, ¿verdad? Pues va a dejar muy mal, ¿verdad? En atención médica a los mexicanos, ¿verdad? Bien, la atención médica hay que recordar que tiene que ver a muchas cosas, desde la prevención, diagnóstico y el tratamiento. ¿Cuántas veces no hemos oído, verdad? Que nos dicen, es que la medicina del Seguro Social no sirve. Pues en realidad no es eso, ¿verdad? En donde no hubo prevención, sobre todo no hubo un diagnóstico y el tratamiento, si haces un mal diagnóstico, pues, lógicamente pues no vas a curar nada de eso, le estás metiendo un medicamento a otra forma que tiene esa persona. Si detectas un paciente con diabetes y no haces nada, el paciente no hace nada, pues va a llegar a tener problemas de complicaciones y el tratamiento ya no va a servir como tal. Aquí hay un conflicto tremendo. La práctica de la médica es un arte, por lo tanto no se puede escribir, entonces hay muchas cosas que están ahí que a veces tenemos, pero tenemos que hacer algo, ¿verdad?, para poder entender todas estas cosas, para atender una buena atención médica en general, ¿verdad? Y bueno, pues algunas maneras son interesantes de ver. Entonces, ¿cómo va a ser la atención correcta? Pues este autor, ¿verdad?, señala varias cosas. La atención médica correcta limita la práctica racional de la medicina.
sustentada en ciencias médicas. Entonces, bueno, pues hay que recordar que hay muchísima gente que practica la curación, ¿verdad? Los charlatanes, los curaderos, los magos, ¿verdad? Y bueno, pues ellos tienen sus formas de ser. Tampoco podemos decir que todos paz. Lamentablemente ellos también curan, curan a pesar de lo que podemos oponernos de ellos, curan a algunos pacientes contra la lógica que podemos tener. Y siguiendo todos los aspectos científicos de observación, deducción y todo, pues no todos los médicos, ¿verdad?, hacen esto. Y no todos los que practican la medicina científica van a curar a todos los pacientes, lo cual es un problema también, ¿verdad? Pues los avances de la medicina y sus ventajas, ¿verdad? Pues dependen de ese resultado de estas cosas. Entonces, ¿cuántas veces llega alguien, por mala suerte, se le mueren dos pacientes, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo van a etiquetar ese médico? Como el matasanos, ¿verdad? Y va a quedar tan fichado que aunque después cure a 100, por esos dos que murieron, va a tener una etiqueta muy nociva que no va a poder, tendrá que cambiarse de lugar, de ciudad, para quitarse a veces esa cicatriz, esa mancha que tiene ahí, porque ya fue etiquetado muy mal, ¿verdad? Este elemento es una buena atención médica, enfatiza la prevención. Se nos ha olvidado esto de la prevención. La realidad es que cuántas veces nos han dicho las mamás, tienes que comer, tienes que dormir, y hemos sido olvidadizos de eso. Muchas veces eso tiene que ver con esto. La salud física tiene que ver también con salud mental, y es un problema que a veces no entendemos, y esta medicina preventiva es clara. Si nuestra mente está sana, nuestro cuerpo puede estar sano. Si algún día nuestro cuerpo se altera, pero la mente está sana, vamos a estar bien. Pero si nuestro cuerpo está sano y nuestra mente está enferma, nos vamos a enfermar, aunque físicamente no lo tengamos, y tendremos enfermedades psicosomáticas en relación con ello. Entonces, prevención, diagnóstico y tratamiento son inseparables de la ciencia, y esta puede ser un arte. Entonces, todos les van a enseñar lo mismo, pero hay gente que va a ser mejor que otros, porque lo ven como un arte y aplican todo eso como un arte y por eso van a ser mejores. Tercer punto, una buena atención médica sugiere cooperación inteligente entre el público y los profesionales. Es muy triste ver médicos que se vuelven soberbios, prepotentes y todo, y se pelean con todo. El resultado es que eso no va a servir. De nada sirve que sean muy buenos si no van a seguir las cosas. Entonces, pueden ser muy buenos, pero no le llegan al paciente o el paciente no sigue indicaciones, no sirve para nada. ¿A quién le van a echar la culpa? Al doctor. Entonces, es culpa de doctores, es culpa de pacientes, es culpa de esta mezcla de estos dos en general, ¿no? Y es muy importante. Entonces, si un paciente que está haciendo dieta sigue aumentando de peso, pues seguramente no está haciendo la dieta, ¿verdad? Y tener un paciente de ese es mejor no tener. Entonces, decirle, ¿sabe qué? Si viene y no me hace caso, mejor no venga, ni gaste su dinero, no venga a ocupar un lugar que otra gente debería de ocupar en forma adecuada. Entonces, pues vean lo que valoramos para ver la calidad de la gente. Pues porque regresaría, porque alguna de estas cosas, ¿verdad? Entonces, pues el urbano, ¿verdad? Generalmente va a regresar más que los rurales. Entonces los rurales tenemos que atenderlos y hacer más, ¿verdad? En forma importante. Pues cuando se hacen las encuestas, un tercio de ellos no quiere opinar, porque no quiere represar. Y entonces, a veces vean las fallas, fallan porque no hay medicamentos, 21%, ¿verdad? O la tiempo de espera. Se tardan 8 horas esperando la consulta cuando deberían de decirle, pues le toca tal horario y así. Hay tanta problemática en eso que echan a perder la consulta importante como tal. El cuarto punto es una buena atención médica trata al individuo como un todo. Entonces nos olvida ver fichas. A ver el paciente en la cama 4, a ver el paciente X, cuando pues, ese paciente se llama José, ese paciente está esto. Y a veces cuando vemos una enfermedad generalizamos todo esto
cuando cada paciente va a tener aspectos, ¿verdad? En donde pues está enferma o lesionada, ¿verdad? Ese ángulo que tenemos que ver y que a veces se nos olvida desde ese problema de forma importante. Quinto punto, una buena atención médica mantiene la relación personal cercana y continua entre médico y paciente, lo que se llama relación médico-paciente. Ya tendremos una sesión para hablar de esto. Esto es clave, importantísimo. Los mejores médicos son los que tienen esto, la relación médico-paciente buenísima. Pero no porque le den todas las facilidades o le hagan la barba al paciente, no, porque llegan a compenetrar sus problemáticas, se meten en el zapato de él y empiezan a entender esto y le ponen y lo tienen que regañar y tienen que hacer cosas, ¿verdad? Y cuando entienda esto, ¿verdad? Pues lógicamente va a ser mucho mejor. Si esto no existe, se acabó. Por más buenazo que sea el médico, por más buenazo que sea el paciente, eso no sirve de nada y eso va a ser un fracaso. El siguiente, la buena atención médica funciona en coordinación de trabajo social. Entonces, no nomás es que ya lo atendieron, sino alguien del personal les echa porras, les ayuda, consigue una silla de ruedas de las muletas, ¿verdad? Y que de alguna manera se ve ese amor, ¿verdad? Reflejado por ellos, o trata de cooperar para hacer las cosas. Que no puede ir a la farmacia, pues alguien va a ayudarlo para conseguir las medicinas, se lo llevará a su casa. Lamentablemente este punto es el punto débil, ¿verdad? Que hay. Una buena atención médica coordina los diferentes tipos de servicios médicos. Entonces, la medicina general tiene que ver con urgencias, tiene que ver con vacunas, etcétera, farmacia, y tener esa relación interesante de comunicación. Una buena atención médica significa que todos los servicios de medicina científica pueden ser aplicados en la salud de todas las personas. Y aquí ven los problemas, ¿verdad? De la gente pobre que no tiene la atención médica, que no llega a veces a los terceros niveles por ser pobre. Entonces hay una marginación, una discriminación. Y muchas veces este tipo de población hasta tiene otro lenguaje, otro idioma, y nadie trata de ayudar. Y a veces no los entienden y no los diagnostican porque no los entienden. Y el problema es que no saben la problemática que hay en cuanto a los problemas son muchísimos, ¿verdad? Y el incremento de ellos están ahí. Lamentablemente parece ser que todo lo queremos hacer rápido, queremos apantallar, hacer todo ello y se nos olvidan muchas problemáticas que hay. Entonces, si tenemos problemas de desnutrición, la desnutrición nos va a dar muchísimos problemas. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es nutrir al persona. Si el problema son infecciones frecuentes, porque tenemos que hacer cómo andan las vacunas ahí. Y si las vacunas no existen, hay que aplicar a pesar de que tengamos conflictos, ¿verdad? En relación con ello. Y a veces hay errores que tienen que ver con los pacientes, porque tienen aspectos culturales, pero también errores médicos, errores que tienen que ver con ellos, que violentan derechos de pacientes, ¿verdad? No los toman en cuenta, no actúan bien o no les dicen, ¿verdad? Cosas que pueden ser muy elementales. Entonces los avances han llegado muy bien, pero no todos les ha influido en eso. Los avances más importantes llegan al tercer nivel y ahí se aplican casi inmediatamente. El segundo nivel van a tardar un año y el primer nivel van a tardar 5 o 10 años. De tal manera que esto es un problema tremendo. Si quisiéramos atender lo nuevo a atención primaria, no va a ser porque no va a haber el equipo adecuado en relación con eso. Problemas de tratamiento, ¿verdad? Hay muchísimos niños, ¿verdad?, que tienen esto en especial. Muy bien, pues esto es la siguiente sesión. Y bueno, este es un mundo tremendo de hablar de estas cosas que a veces no se hablan en los programas y que tenemos que entender mucho mejor este tipo de cosas. Entonces, pues hoy terminamos la segunda sesión y bueno, pues el próximo martes seguiremos, ¿verdad? Hablando de esto, pues probablemente terminaremos esto el martes y empezaremos lo que se llama papeleo institucional. ¿Qué es esto?
que llenar papeles. Y normalmente nos quejamos, no, es que yo estudié medicina para no ser un secretario, para no hacer esto, ¿por qué me ponen a hacer este tipo de cosas? Bueno, pues esto tiene que ver con normas que tienen los hospitales, las clínicas y eso. Y una forma de saber que alguien fue a la consulta, pues es llenar esos papeles. Pero hay otro ángulo más. Esto, papeles, ¿verdad? Que aparentemente no tendrían importancia, nos van a generar los datos de estadística para saber qué es lo que existió o cómo se están consultando las cosas. Y a veces tener estos datos de estadística nos van a permitir poder entender mejor las cosas. Entonces, cuando vemos que alguien político empieza a decir, vamos a combatir X cosa o X enfermedad, nomás es cuestión ver los datos estadísticos. Y les voy a poner un ejemplo. Picaduras de alacrán. Si ustedes no tienen idea, durante todo un año aquí en Nayarit hay más de 15,000 reportados de picaduras de alacrán, de los cuales les ponen suero antialacrán a 3,000 de ellos. ¿Por qué no hacen campañas que tengan que ver con esto? Para evitar el alacrán, para hacer algo más. Entonces todo el mundo va a llegar por esto. Pero si ustedes se fijan, eso no es prioridad para los gobiernos de nadie. No les interesa a nadie. Entonces, desde ahí empezamos mal para la atención médica. Y muchos de ustedes pues, no tienen idea cuál es el tratamiento de una picadura de alacrán. Lógicamente, lo ideal es la vacuna, pero a veces no hay vacuna. Tendrán que usar otros medicamentos para amortiguar. Entonces, así como estas cosas, hay muchas más, ¿verdad? En donde el enfoque no ha sido adecuado y ese es un problema en la atención médica. Entonces, ¿qué deben de hacer? Pues aprender cuáles son las enfermedades más frecuentes y estudiar esas, porque se van a tener que ver pacientes que tengan esas enfermedades en su consulta médica. Entonces, como estudiantes van a llegar a consultorio, los van a poner a dar consulta, van a llegar a un servicio social, los van a poner a dar consulta y esos pacientes los van a ver y tendrán que atenderlos porque es el grueso de los pacientes que llegan en una atención primaria. El llegar a un segundo nivel van a ser privilegiados cuando sean especialistas. Y cuando lleguen al tercer nivel van a ser súper especialistas y esto es mucho más privilegiado y lógicamente van a ser poquitos los que lleguen ahí. El problema es que también es mental, porque ya llegan a la escuela de medicina y ya dicen, ya quiero ser pediatra, ya quiero ser neurocirujano. ¿Sí? Esa idea es muy buena, pero lo primero que tienen que hacer es ser médico general. Y cuando ustedes sean buenos médicos generales, el siguiente paso es ser especialista y después súper especialista. ¿Por qué? Porque si no van a quedar frustrados, porque ni van a ser médicos generales ni van a ser especialistas y después van a estar chillando y llorando porque no lograron ser muchas de estas cosas. Entonces, primer ángulo, ser médico general, atender a esa gente pobre, atenderlos y curarlos. Y cuando logren eso, los siguientes pasos van a ser mucho más fáciles. Muy bien, si no tienen preguntas, pues eso es todo y nos veríamos el martes. Entonces, ustedes digan, ¿tienen preguntas o no hay nada de eso? Todo bien, doctor. Todo bien, doc. Muy bien, pues el martes continuamos y este mundo es fantástico. Cuando lleguemos a la historia clínica, nos vamos a meter, ¿verdad? A las partes que hay de ahí y lo más importante para hacer de una historia clínica. Vamos a ver ejemplos de historia clínica y vamos a tener como 3 a 5 sesiones para ver casos de historias clínicas y su problemática de entendimiento. Y para empezar, ustedes cuando lleguen ahí a hacer historias clínicas, ¿a dónde deben de enfocar? ¿Cuál es el ángulo que deben de ver? Bien, entonces nos estamos viendo y pues eso es todo. Que sigan bien y nos veremos el martes que entra a las 11 de la noche. ¿No? Gracias, La doctor. tercera parte. Gracias, doc. Hasta el martes. Hasta luego. ¿Ven? Gracias, doctor. ¿No? Gracias. Gracias.